Hola a todos y bienvenidos a OpenTAC. Me alegra mucho estar compartiendo este tiempo y este espacio con vosotros. Y es que no puedo comenzar sin daros las gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de novedades. Sabemos lo complicado que es sacar media hora libre en la agenda, pero estoy seguro de que lo que os vamos a contar hoy os va a resultar de interés. Soy Luis Miguel Álvarez y me presento como responsable de las plataformas digitales de Open Services. Debo decir que solo soy el actor que le toca estar hoy aquí, pero detrás de mí hay un equipo de profesionales sin los que no tendría sentido esta sesión. Empezando por nuestros delegados comerciales, que son la verdadera cadena de transmisión de vuestras necesidades, y hasta nuestra dirección, que apuesta por los desarrollos como los que hoy os acercamos. Por supuesto, nuestros equipos técnicos, sistemas y administración. Bueno, dicho esto, pues es el momento de comenzar. Hay una realidad objetiva que todos los que trabajamos en el entorno del transporte por carretera conocemos bien, y es que se trata de un sector profundamente regulado. Fijaros, el marco normativo en el que nos movemos abarca desde la seguridad vial hasta la protección laboral, el medio ambiente, control digital de vehículos y conductores, fiscalidad, el ámbito laboral. Y además, aparte de todo esto, las regulaciones específicas según el tipo de transporte que se realice. Con una regulación tan amplia y compleja, no es difícil entender que lograr el cumplimiento absoluto de todas las normas en todo momento es un reto enorme. Y no se trata de falta de voluntad, sino de la dificultad real que implica manejarse en un sistema tan exigente y minucioso. Uno de los puntos más complicados, donde más se evidencia esta complejidad, es sin duda la gestión de los tiempos de trabajo y de los tiempos de descanso de los conductores. ¿Y qué ocurre exactamente con este punto? Pues que dependiendo del marco normativo en el que estemos mirando, los criterios cambian. Por ejemplo, Reglamento 561/2006 de ámbito europeo, como sabéis, establece los tiempos máximos de conducción y los descansos mínimos obligatorios para garantizar la seguridad vial y la salud de los conductores profesionales. Este reglamento habla de descansos de al menos 11 horas diarias, aunque es verdad que permite fraccionarlos o reducirlos en ciertas condiciones hasta un mínimo de 9 horas entre jornadas. También establece el descanso semanal y su compensación. En cambio, si nos vamos al ámbito laboral, nos encontramos con el Estatuto de los Trabajadores, que regula la jornada laboral y los descansos en términos más generales, aplicables a cualquier sector. Luego tenemos el Real Decreto 1561/1995, que regula de forma específica estos aspectos para ciertos colectivos, como por ejemplo los conductores profesionales, entrando en más detalle. Aquí se establece, por ejemplo, que el descanso entre jornadas debe de ser como mínimo de 12 horas, aunque es posible reducirlo a un mínimo de 10 siempre y cuando se compense la diferencia hasta las 12. Por otra parte, tenemos también los convenios colectivos que pueden remitir directamente a estas normativas o establecer incluso otras limitaciones más restrictivas. ¿Y cuál es el problema? Pues que estas normativas no siempre son compatibles. Lo que se ajusta perfectamente al reglamento europeo puede incumplir al mismo tiempo lo que dice el marco laboral nacional. Y esto genera, por un lado, una situación muy compleja para las empresas que muchas veces se ven en medio de interpretaciones contradictorias y sin una guía clara. Además, esta falta de armonía entre las normativas puede ser aún más pronunciada en ciertos tipos de transporte o en momentos específicos del año, cuando las demandas operativas se incrementan, como en campañas especiales, temporada alta o en transportes de determinadas mercancías delicadas o perecederas. Y aquí ajustar los descansos se vuelve aún más complicado. En los últimos tiempos hemos detectado un incremento significativo de reclamaciones de conductores basadas en esta disparidad. Reclamaciones que en muchos casos están mal fundamentadas, pero que aún así suponen tiempo, recursos y sobre todo preocupación para los responsables de gestión. Y si hablamos de los descansos semanales, la situación no mejora demasiado. En el ámbito laboral, el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 37.1, establece que los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido, que como regla general comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo. Aquí el Real Decreto 1561/1995 actúa como cierto puente, ya que permite reducir este descanso a 24 horas, siempre que dicha reducción se recupere posteriormente en una única compensación. Sin embargo, como sabéis, la normativa en transporte, concretamente el Reglamento 561/2006,
establece que los conductores deben de tomar un descanso semanal de al menos 45 horas. Pero esta norma admite también la posibilidad de reducir dicho descanso de forma intermitente hasta un mínimo de 24 horas, siempre y cuando esta reducción se compense en el plazo reglamentario. Y aquí es donde surgen los conflictos, porque la normativa europea permite realizar descansos reducidos por debajo de las 36 horas, algo que entra en contradicción directa con el Estatuto de los Trabajadores, que exige al menos día y medio ininterrumpido. Por eso, muchas reclamaciones laborales se basan precisamente en este punto. El descanso tomado cumple con la normativa en transporte, pero no con la laboral. Este tipo de discrepancias están apareciendo cada vez más en demandas por diferencias salariales en forma de reclamaciones de cantidad. ¿Y cómo ayudamos desde nuestra plataforma? Bueno, pues con esta nueva publicación OpenTAC 17.1.7 damos un paso adelante para aportar claridad en medio de esta confusión normativa. Además de otras mejoras que también os mencionaré, hemos integrado un informe que no solo muestra los descansos tal y como se registran, sino que los contrasta directamente con lo que dice la normativa laboral, señalando las diferencias y ayudando a prever posibles compensaciones. Este informe cumple una doble función porque nos permite también comprobar si los descansos que se realizan están alineados con la normativa de transporte y si se recuperan de manera adecuada. Pero bueno, eso lo veremos en detalle en unos minutos. Sí, es importante, quiero que os quedéis con el verdadero valor operativo de este informe. Por un lado, nos va a ayudar en la toma de decisiones para que éstas sean más seguras y rápidas, porque reduce el margen de error y evita decisiones reactivas o improvisadas ante una inspección o una reclamación. Por otra parte, nos va a permitir una detección proactiva de riesgos antes de que se conviertan en conflictos. Nos adelantamos a problemas ya que podemos compensar a tiempo o ajustar planificaciones sin entrar en conflicto con los conductores. Y por otro lado, nos permite tener uniformidad en los criterios de gestión, porque ganamos coherencia interna, reducimos diferencias de interpretación y aseguramos que todos los departamentos y equipos, recursos humanos, operaciones, tráfico, estén alineados con la misma lectura normativa. Pero ahora, simplemente empezar poniendo en valor una verdad fundamental. Y es que no es que las empresas no quieran cumplir la normativa, es que muchas veces resulta sencillamente imposible cumplirlas todas a la vez. Por eso, contar con una herramienta que ayuda a interpretar, a comparar y a anticipar conflictos se convierte en un activo realmente valioso. Bueno, pues nada, vamos a la parte más práctica. Aquí tenemos la plataforma OpenTAC. En la pantalla principal encontraremos los informes más destacados. Y fijaros cómo en el cajetín Informes encontramos la consulta Informe de descansos. Pero como siempre, desde la opción Informes en las etiquetas superiores puedo acceder a todas las consultas que me permite la plataforma. Tenemos informes de conductor y aquí dentro podemos encontrar los informes de descansos. Y bueno, esta es la consulta, tiempos acumulados de descanso. Ahora solo nos queda definir los criterios de la consulta. Recordad que si vuestro usuario tiene asignada más de una empresa, debemos empezar por seleccionar sobre cuál de las sociedades haremos la consulta. En caso de que esto no sea así, de que solo tengáis una única empresa bajo vuestro usuario, este paso, pues lógicamente no es necesario. A continuación, definimos el periodo sobre el que queremos realizar la consulta y veamos qué opciones nos propone la plataforma. Por defecto nos va a plantear los últimos 56 días, es decir, el periodo que nos van a controlar en carretera, pero también tenemos la opción de cambiar este rango por otro que nosotros queramos consultar. Y una vez que hemos hecho esto, debemos de seleccionar el conductor. Recordad que en esta consulta no se permite selección múltiple porque solo se puede realizar conductor por conductor. Una vez que hacemos esto, tenemos el resultado de la consulta en pantalla. ¿Y qué me devuelve la consulta? Pues veamos, tenemos el nombre y los apellidos de nuestro conductor. Estaría el DNI, que yo lo tengo oculto a través de la barra de herramientas superior. Vemos el día al que corresponde el descanso.
Vemos el día y hora de inicio del periodo de descanso, vemos el día y hora del fin del periodo de descanso y la duración en horas y minutos. Y a continuación tenemos unas columnas muy interesantes. Primero, exceso de descanso, que va a recoger el tiempo en el que se ha excedido el descanso cuando lo contraponemos con la normativa laboral, es decir, con el Estatuto de los Trabajadores. A continuación tenemos la columna minoración del descanso, es lo mismo que la anterior, pero aquí vamos a recoger cuando ese tiempo de descanso no llega al mínimo que recoge la normativa, es decir, las horas que estarían disponibles para compensar. Y por último, el acumulado. Y aquí es donde vamos a ir totalizando el resultado de las dos columnas anteriores. De esta forma, de un solo golpe de vista, podemos saber si hay posibles compensaciones pendientes o si, por el contrario, estamos alineados con la normativa laboral. Antes de seguir, recordaros un par de tips bastante prácticos y comunes a casi todas las consultas de la plataforma. La primera es que si hago clic en una de las cabeceras de la tabla, como veis, y mantengo presionado el ratón a la vez que lo desplazo, voy a poder cambiar de posición la columna. Esto me permite ordenar la tabla como a mí me resulte más cómodo trabajar con ella. Otro tip interesante es que disponemos de una barra de herramientas. Aquí, desde aquí podremos exportar a Excel, podremos configurar informes a la carta a partir de los datos que nos propone la plataforma, calcular columnas y, en fin, muchas opciones más. Otra opción muy interesante se esconde detrás de esta casilla de validación. Fijaros, nos dice incluir descanso diario al comienzo de los descansos semanales. Esto responde a otra cuestión que nos estamos encontrando con mucha frecuencia en las reclamaciones de cantidad, y es que el trabajador reclama que se le deba añadir el periodo de descanso semanal al periodo de descanso diario correspondiente el día en el que comienza este semanal. Esto sitúa el descanso semanal en 48 horas, 36 del descanso semanal según el estatuto, más las 12 del descanso diario según la misma normativa. Hay además, fijaros, convenios que reconocen esta obligación de forma explícita. Bueno, si marcamos esta casilla, la plataforma pasa de considerar el tiempo mínimo de descanso semanal de 36 horas a 48, arrastrando esta condición a los acumulados. Pero esto, que no es poco, no es todo lo que podemos hacer desde aquí. Hace un momento, en la introducción, decíamos que este informe también nos permite comprobar si los descansos que se realizan están alineados con la normativa de transporte y si se recuperan de manera adecuada. Bien, pues fijaros, por ejemplo, puedo de una manera muy rápida comprobar los descansos diarios reducidos entre 2 semanales. En este caso, por ejemplo, se realizan 4 diarios reducidos entre 2 periodos de descanso semanal, con lo cual estaríamos incumpliendo la normativa de transporte. O, por ejemplo, si hago doble clic sobre la cabecera tipo, ordenamos el contenido de toda la tabla alfabéticamente por el contenido de la columna. Esto lo podemos hacer en cualquiera de las columnas de la tabla. Y ahora fijaros, si me centro por un momento en las columnas tipo y duración, como al ordenar lo que acabo de hacer es agrupar los descansos por tipo, puedo ver los semanales y su duración y así, de una manera muy sencilla, ver si estoy dentro de la normativa laboral, si estoy, dentro de la normativa de transporte, si es posible reducir el siguiente semanal, si tengo compensaciones abiertas, etc. Por otra parte, las líneas amarillas que destaca la plataforma indican que en un mismo día existen 2 periodos de descanso diario que cumplen con la condición de este tipo de descanso. Esto lo señalamos porque cabe la posibilidad de que el usuario deba despreciar uno de estos tiempos. Si, por ejemplo, se trata de desplazamientos en ferry o no tiene la consideración de descanso diario, simplemente es una interrupción de la jornada. Bueno, pues solo me queda ver cómo obtener la versión imprimible del informe. Para ello, con la consulta en pantalla, debemos pulsar sobre el icono de la impresora. En pantalla nos aparece la vista de impresión. Directamente podemos imprimir o guardar en formato PDF, de manera que podamos imprimirla más tarde, adjuntarla en un email o lo que sea necesario.
Quiero llamaros también la atención sobre el resumen que va a aparecer al pie del informe. ¿Vale? Aquí vemos cómo se totalizan, por un lado, los descansos diarios, por otro, los descansos semanales, y al final tenemos un total del tiempo descansado durante el periodo de la consulta. Otra novedad que se ha incluido en este despliegue es una mejora en el informe de kilómetros entre inserción y extracción. Esta consulta la encontraremos en la etiqueta Informes, dentro de Informes de conductor, y a su vez en la opción Función Consulta Kilómetros entre inserción y extracción. Ahora en este informe incluimos una nueva variable, que es la ranura en la que se inserta la tarjeta, en la que la tarjeta está insertada. De esta forma, con OpenTag, podremos distinguir entre los kilómetros recorridos como conductor y como acompañante durante las conducciones en doble tripulación y además acreditarlos de una manera veraz. Ya sabéis que otra gran ventaja de nuestra plataforma es que nos permite acreditar y garantizar la veracidad del dato. Como todos los informes, debemos de seleccionar las fechas, debemos definir el periodo de la consulta e indicar también, lógicamente, el conductor sobre el que queremos realizar la consulta. En este caso, sí podemos realizar consultas, selecciones múltiples. Para ello, en lugar de ir al desplegable, pincharemos en la lupa que se encuentra a su lado. En el cajetín de búsqueda podremos seleccionar, ayudándonos de las teclas control y mayúsculas, varios conductores. Y ya tenemos el resultado de la consulta. Para obtener la vista de impresión, debemos de definir primero el tipo de informe que queremos obtener. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, pues podemos obtener el informe con detalles, sería un informe minucioso con todos los apuntes. Podemos obtener un resumen diario, que sería el total por día a día, o un resumen mensual, que nos estaría totalizando los kilómetros recorridos en cada ranura de forma mensual. Podemos también tomar más de una de estas opciones, incluso las tres. Una vez que hemos definido cómo queremos obtener el informe, vamos al icono de la impresora y generamos la vista de impresión. Ahora ya podemos imprimir o guardar el informe como queramos. Para terminar, bueno, mostraros un poco cómo es el resumen que nos propone la aplicación en el informe. Veis que nos detalla los kilómetros que se recorren en cada una de las ranuras y luego pues, el acumulado de todas las conducciones, ¿vale? De las dos ranuras. Aquí estamos viendo lo que nos mostraría como resumen semanal, pero bueno, al final del informe tendríamos el total. Otra novedad que nos trae esta actualización es que ahora podemos ver en la gráfica de actividades los registros realizados como entrada manual. Si observáis la gráfica que está en la diapositiva, veréis que hay parte de los registros que se representan con un rayado diagonal. Eso indica que esa actividad se ha grabado en la tarjeta del conductor de forma manual. Podemos verlo también en la leyenda. Bueno, y esto no es todo. En un sector que avanza con decisión hacia la digitalización y dentro de un entorno cada vez más global, desde Open Services continuamos apoyando a las empresas de transporte por carretera en esa transición hacia lo digital. En esta nueva versión también hemos evolucionado nuestros servicios web para facilitar la interoperabilidad con soluciones de terceros. Por un lado, redefinimos algunos de los métodos API ya existentes. Por ejemplo, ahora es posible consumir infracciones analizadas en modo islas o acceder a la situación de las descargas mediante servicio web. Por otro lado, continuamos apostando por las sinergias con terceros, integrando nuestras plataformas con los servidores de proveedores como Flipboard de Mercedes y otros. En esta nueva versión continúa también incorporando cambios importantes en la arquitectura de la plataforma, garantizando su usabilidad y la seguridad de los datos, además de orientarla para los retos que están por llegar. Bueno, pues esto es, contado de una forma muy rápida, lo que hoy queríamos compartir con vosotros. Confiamos que os haya resultado de interés y sobre todo que lo hayáis encontrado útil. Recordad que podéis contactar con nosotros bien a través de nuestro delegado comercial o bien al teléfono de asistencia que ahora mismo podéis ver en pantalla. Nada más, muchas gracias por vuestra atención
buen fin de semana y hasta pronto.